Hola, bienvenidos señoras y señores al combate ferroviario del siglo, el choque de titanes, la conflagración definitiva. A la izquierda tenemos a la mayor de las hermanas de Madrid, la madre de la alta velocidad española y la estación por la que por alguna razón tienen que pasar todos los trenes de España, Puerta de Atocha. A la derecha, construida prácticamente sobre el agua, campeona de las rutas internacionales y con casi tantas bicis como turistas, Ámsterdam Central. Señoras y señores, que empiece la batalla. Vale, ahora que hemos llegado a los 30 segundos de vídeo, algunas aclaraciones. Vamos a echarle un vistazo a dos estaciones de tren muy similares en su contexto y origen, y ver qué las hace diferentes y qué las une, tanto en términos de diseño como en la influencia que han tenido sobre su entorno. Mi intención no es declarar un ganador, a pesar de que tenga mi favorita, sino comparar y ver qué puede aprender una de otra, para así mejorar ambas. La mejor estación de tren la elegiréis vosotros. Además, declarar una cosa. La razón por la que he escogido Ámsterdam Central y no otras más grandes en ciudades más grandes como París Nord o Berlín Hauptbahnhof es que he estado y podido grabar en Ámsterdam y no en las otras dos. Aunque sinceramente no creo que comparar Atocha con la estación más concurrida de Europa y una que está fácilmente en el top 5 le venga muy bien. Un último apunte. Cuando hable de Atocha, me referiré indistintamente a Puerta de Atocha y a Atocha Cercanías. En mi opinión no deberían de ser estaciones distintas, pero eso lo hablaremos luego. Lo primero, un poco de historia. Atocha surge como un apeadero en la ruta de Madrid-Aranjuez a mediados del siglo XIX, que se irá poco a poco expandiendo conforme más líneas vayan encontrando su término en esa estación. La vieja marquesina data de entonces, y era donde se encontraban los andenes. Encontrar un lugar para la estación fue complicado, y su localización ha derivado en algunos de los problemas de espacio que sufre actualmente, pero tiene la ventaja de estar al lado del centro de Madrid. Tras una segunda mitad del siglo XX en la que no tuvo mucha relevancia, revivió gracias a la llegada de la alta velocidad y a un ambicioso proyecto de ampliación que la extendió hacia el sur, convirtiéndola también en el centro de la red de cercanías de Madrid. Aunque ya no lleve ese nombre, es la estación central de Madrid. Amsterdam Central se edifica durante el mismo periodo y su construcción termina un poco más tarde. Está situada exactamente en el centro neurálgico de la ciudad de Ámsterdam, lugar que puede ocupar gracias a que descansa sobre una isla artificial que fue alzada del mar específicamente para albergar la estación. Al igual que Atocha, se ha ido y está ampliando y mejorando constantemente para poder albergar un siempre creciente tráfico ferroviario. Atocha es el centro neurálgico de la alta velocidad española, tanto que casi todos los trenes de alta velocidad en este país pasan por Atocha en algún punto de su ruta. También lo es de la red de cercanías, ya que casi todas las líneas pasan por ahí. Por ello, es una estación muy usada. La Wikipedia, que cita como fuente el anuario del ferrocarril de 2022, cifra el número de viajeros en unos 300.000 al día, de los cuales el 80% usa la red de cercanías. Esto la pone junto a estaciones como la Gare de Lyon de París, que es la tercera más usada de las 6 que tiene la ciudad, Berlín Friedrichstraße, una estación de cercanías en el centro de Berlín, y la estación central de Hannover. Ámsterdam Central se encuentra unos 10 puestos más abajo, con solo 190.000 pasajeros al día. Es interesante destacar que Ámsterdam Central no es la estación más concurrida del país, a pesar de ser la estación central de la capital. Este puesto va para Utrecht Central, con 205.000 pasajeros diarios. Iba a usar a Utrecht Central inicialmente para hacer el vídeo, pero consideré que sería más interesante comparar capitales. Como curiosidad, las siguientes estaciones españolas son Barcelona Sants en el puesto 61 y en el puesto 91 la estación de cercanías de Nuevos Ministerios. En todos estos datos influyen, entre otras cosas, los trenes que paran en las estaciones. En Atocha paran, además de la mayor parte de las líneas de cercanías de Madrid, la mayor parte de los trenes regionales, de media distancia y de alta velocidad con destinos en el sur o el este de España. Además, de Atocha sale el único tren internacional de Madrid, un AVE con destino Marsella. En Ámsterdam Central, por su parte, paran una ingente cantidad de intercities y trenes regionales con destinos por todo Países Bajos.
pero lo más interesante es la red internacional que converge en Ámsterdam Central. La joya de la corona es el Eurostar, que conecta Ámsterdam con Rotterdam, Bruselas y París, y Londres a través del Eurotúnel. Pero también hay una gran variedad de trenes de alta velocidad alemanes, con destinos en Hamburgo o en Múnich, entre otras ciudades. Además, de Ámsterdam sale el Intercity que conecta la ciudad con Berlín, con trenes cada 2 horas. No contentos con eso, la red de trenes nocturnos de Ámsterdam te lleva en una noche a Berlín, Viena o Zúrich. Los trenes nocturnos son geniales y están viviendo un resurgir increíble en Europa, en una tendencia en la que, para variar, nos estamos quedando atrás. Pero ese no es el tema de este vídeo. A diferencia de Atocha, Ámsterdam Central no es una estación terminal. Esto significa que los trenes pueden llegar e irse hacia ambos lados, y que el acceso a los andenes se ha de hacer desde una serie de pasillos y corredores que discurren por debajo o por encima de estos, en lugar de que las vías terminen al final del andén y puedas simplemente caminar hasta el final y cambiar de andén. Las estaciones terminales tienen sus problemas. Los vagones de los trenes más cercanos a la entrada se llenan antes, mientras que los del final permanecen vacíos. Además, se forman cuellos de botella. Pero su desventaja principal es que todo el tráfico ferroviario tiene que salir y entrar por el mismo sitio. Los conductores tienen que cambiar de cabina en los trenes que no terminan en esa estación y es más complicado planear rutas que involucren ir hacia otro sentido que no sea siguiendo recto tras salir de la estación. Por ello, Atocha ya no es una estación terminal, técnicamente. La construcción de los llamados túneles de Risa conectó el ala de cercanías de Atocha con Chamartín, pero la zona de larga distancia no puede acceder a estos túneles sin salir de la estación y cambiar de dirección una vez fuera, para así acceder al túnel de alta velocidad de Atocha-Chamartín. Pero Adif ya ha pensado en esto, así que está construyendo una estación pasante debajo de la estación actual, que permita a los trenes parar en las dos estaciones. Soy de la opinión de que un bypass que rodease Madrid sería más útil, sobre todo si se quiere conectar bien el norte y el sur, o usar trenes express, pero qué sé yo. Esto afecta a la cantidad de trenes que pueden parar en la estación, aunque pueden plantearse diseños que mitiguen este problema. Atocha es lo suficientemente larga como para que dos trenes de alta velocidad puedan parar en el mismo andén. En el espacio entre los dos se sitúa un cambio de vía, que el tren del fondo puede usar para salir, aunque delante tenga otro tren parado. Este es un diseño inteligente que aumenta la capacidad de la estación sin la necesidad de añadir más andenes, duplicando artificialmente el número de andenes. Pero Ámsterdam Central lo lleva un paso más allá. Los andenes están numerados y a su vez divididos en A y B. Estos, aunque no tan largos como los de Atocha, son lo suficientemente extensos como para que quepan dos trenes Intercity o un tren de alta velocidad y pico. Esto permite duplicar artificialmente el número de andenes, de 12 a 24, pero esto no es nada nuevo. La novedad viene aquí. Varios andenes, no todos, en la estación, tienen 3 vías en lugar de 2. Desde la vía central se puede acceder a las laterales y viceversa. Esto permite que un tren que salga hacia el este, desde la parte oeste de la estación, pueda hacerlo aunque delante tenga un tren en ambos andenes, algo que no puedes hacer en Atocha. Así se aprovecha al máximo el sistema del doble andén. También permite a trenes de mercancías, de remolque o que no paren en la estación pasar sin hacerlo junto a un andén. Ámsterdam sigue siendo un puerto mercante muy importante y la ruta ferroviaria hacia el este desde el puerto pasa por Ámsterdam Central, por lo que no es raro ver trenes de mercancías pasar por la estación. Esto, unido a la variedad de trenes de la que hemos hablado antes, hace que esta estación sea un sueño hecho realidad para los entusiastas ferroviarios, algo que no puedo decir de Atocha, porque si yo tratara de hacer lo que estos chicos están haciendo en este vídeo, me detendrían. Hablemos de ello. En diseño, Ámsterdam Central y Atocha no podrían ser más distintas. Ambas estaciones comenzaron con la estructura típica de una estación del siglo XIX, un hall principal donde se gestionaba la venta de billetes y la atención al cliente, y detrás los andenes. Pero el crecimiento de la demanda derivó en que ambas tuvieran que ser ampliadas. Ámsterdam lo tuvo más fácil, ya que detrás de la estación solo había agua, mientras que Madrid se encontraba con unas diferencias de altura que hacían que la estación estuviera 14 metros por debajo del nivel de la plaza del emperador Carlos V y un desarrollo urbano a su alrededor que impedía su expansión. Por ello,
Mientras Ámsterdam Central se expandió a lo ancho, añadiendo andenes, Atocha se expandió a lo largo, creando una nueva estación al sur, donde había espacio. Esta diferencia a la hora de aumentar la capacidad de las estaciones permitió a Ámsterdam Central conservar en uso el viejo edificio de la estación y el clásico techo de acero y cristal. Con las ampliaciones se mantuvo la estética. La estación es preciosa, llena de detalles y de historia, y es una atracción turística en sí misma. Lo mismo diría de Atocha, pero el viejo edificio de la estación ya no se usa más que para la atención al cliente y administración. El jardín tropical, que ahora hay donde antes estaban los andenes, es un buen lugar donde pasar el rato cuando tu tren se retrasa, pero no sirve como hall, ya que las únicas personas que pasarán por él son las que vengan andando desde el centro, ya que el parking y el acceso al transporte público está en el este de la estación. El viejo edificio ya no vale para nada más que para decorar, y eso es una pena. En su lugar, la nueva estación es un bloque de hormigón sin alma que hace daño a la vista y parece que va a caerse a cachos con la primera ráfaga de viento fuerte. Es tosca, no se integra bien en el entorno y no tiene nada que ver con la antigua estación. Está además dividida en dos mitades que no tienen nada que ver la una con la otra y no pegan ni con cola. La estación de cercanías es especialmente fea y el parking que hay encima de ella es un homúnculo que ensucia la ciudad. Pero tampoco es que importe, no vas a pasar mucho rato mirando la estación. Cuando llegas a Ámsterdam Central a coger un tren, entras a la estación y pasas por los tornos. Para ello puedes usar tu tarjeta de transporte público nacional, con la que puedes pagar trenes, tranvías, autobuses e incluso bicis de alquiler en todo el país, o tu tarjeta de crédito. También puedes escanear el QR de un billete, cosa que por cierto no puedes hacer en los tornos de las estaciones españolas. Por lo que cada vez que un tren de media distancia para en una estación por la que también paran cercanías, como aquí en San Sebastián, un empleado tiene que escanear manualmente todos los billetes de los pasajeros, junto a un puñado de tornos completamente funcionales. Después de pasar los tornos, te subes a tu andén y listo. Pero también puedes pasar los tornos con tu tarjeta aunque no vayas a coger un tren, siempre y cuando pases menos de una hora en la estación, lo que permite pasar para comprar en una tienda, despedir un familiar o ver trenes, cosas que son imposibles en Atocha, y es una pena que se hayan perdido. Ya que, para coger un tren en Atocha tienes que enseñarle tu billete a un empleado, hacer cola para pasar un control de seguridad al estilo de un aeropuerto, pasar el control, esperar en una terminal al estilo de un aeropuerto a que se abra la puerta para entrar a tu andén, el cual anunciarán 15 minutos antes de la salida aunque el tren lleve ahí horas. Apelotonarte con el resto de pasajeros para que os vuelvan a leer el billete uno a uno de forma manual, bajar al andén y, por fin, subirte a tu tren. La terminal de espera está siempre llena y no hay sitios para sentarse. Cuando anuncian la vía hay un sálvese quien pueda de gente corriendo a la puerta para pasar los primeros. Al estar todo el mundo entrando al tren al mismo tiempo, se forman colas, y la gente que sube carritos o personas mayores genera cuellos de botella. El andén se convierte en un espacio desaprovechado, donde la gente podría esperar perfectamente, pero eso sería crear un sistema funcional, y aquí no hacemos eso. Olvídate de llegar justo de tiempo, el embarque se cierra 2 minutos antes de la salida programada, y no te dejan pasar aunque el tren salga 10 minutos tarde. Cuando llegas en tren a Atocha, te sacan por un camino distinto. Para hacer un transbordo tienes que hacer todo el camino hacia la salida, volver a pasar todos los controles y pasar a tu tren, lo que hace casi imposible hacer transbordos de menos de media hora. Esta avionización del tren es un proceso que afecta a toda la red española, no solo a Atocha, pero esta estación es el epítome de este modelo, ya que está diseñada para acomodarlo. Hay varios controles de seguridad que se encuentran en distintos puntos, siempre en la zona norte de la estación, mientras que para salir te llevan al sur y de allí a un pasillo hacia la salida. Creo que subestimamos lo negativo que es este modelo y lo mucho que impacta el sistema ferroviario como alternativa a la conducción o al avión, pero también las consecuencias que tiene en cuanto a la accesibilidad del sistema y la conexión que las personas tienen con lo que debería de ser, al fin y al cabo, algo suyo. La seguridad no es un argumento válido, ya que España es el único país de Europa que funciona de esta manera, y no es ni de lejos el más peligroso. Se pierden las estaciones de tren como espacios donde pasar el rato, ir de compras, esperar o despedir a un familiar que venga o se vaya, atajar de un lado a otro para ir a algún lado, o servir como un punto de reunión.
Separar los trenes de larga distancia y de cercanías es impráctico por necesitar dos estaciones para algo que podrías hacer en una y hacer los transbordos más imprácticos, aunque separar las operaciones puede agilizarlas. Pero para eso no necesitas una pared de hormigón y un escáner de rayos X entre una y otra, sino dos partes unidas pero diferenciadas. En Ámsterdam Central, trenes de todo tipo comparten andenes, lo que facilita muchísimo los transbordos y la funcionalidad de la estación. Un pequeño tren de cercanías y un tren internacional de alta velocidad paran en el mismo andén minutos después de que se vaya el otro, y así debería de ser en todas partes, para mayor accesibilidad y comodidad. La única excepción es el Eurostar a Londres, que desde el Brexit requiere de una terminal aparte para el control de pasaportes. Pero al fin y al cabo, lo buena que sea una estación de tren no solo depende de la propia estación, sino también de las formas de llegar e irse de ella. Los trenes son una forma cómoda, eficiente y sostenible de desplazarse entre ciudades. Qué mejor que procurar que la gente que vaya a coger el tren lo haga de una forma cómoda, eficiente y sostenible. En Atocha, los cercanías permiten a la gente de la periferia desplazarse hasta la estación. Eso, claro, si funcionaran bien. Todos conocemos los problemas de las cercanías de Madrid. Sin embargo, soy de la opinión de que la organización concéntrica de la red es un problema y no una ventaja. 7 de las 10 líneas de cercanías de Madrid paran en Atocha, lo que significa que hay demasiadas líneas que van desde el centro a otros barrios, en lugar de conectar también otros barrios entre sí. Y mientras sobra el cercanías, falta el metro. La única línea de metro que pasa por Atocha es la 1, que probablemente es una de las peores de Madrid. Trenes pequeños, frecuencias de 5 minutos o más, y paradas tan juntas entre sí que parece un autobús glorificado. Desde la estación de metro de Atocha puedes saludar a la gente en el andén de la estación del Arte, y al parecer necesitas un metro para conectar esas estaciones. A pesar de esto, la línea 1 sigue el muy importante eje norte-sureste, y es la única que conecta con una estación por la que pasan 300.000 personas al día. Como era de esperar, está casi siempre llena. Es un caso especial de una línea que mejoraría si cerrasen estaciones, y Atocha necesita desesperadamente más conexiones con el metro. Están en proceso las obras que conectarán la línea 11 con la estación, con suerte sacándola de su puesto de línea más irrelevante de toda la red, lo que mejorará el acceso desde la zona suroeste. Hay un corredor que permite acceder al metro o al cercanías desde el área de llegadas, lo que permite hacer un transbordo sin tener que salir a la calle y volver a entrar, lo cual se agradece. Si el metro no te vale, puedes coger el autobús, aunque para llegar a este no solo tendrás que salir a la calle, sino también esperar en un semáforo a que pasen los taxis, porque cuando sales del área de llegadas de la estación siguiendo la ruta más lógica, lo primero que te encuentras son estas hordas de taxis parados, esperando para pelearse por los 3 turistas perdidos y los 5 suburbanitas demasiado dignos como para coger el metro. Los que van a los autobuses tienen que cruzar 7 carriles, 5 de taxis y 2 de autobús, para llegar a las paradas, normalmente esperando en un semáforo. Es cómico ver a casi cientos de personas esperando a que pasen 6 o 7 taxis, porque se los ha priorizado en el diseño. Hay un gigantesco puente de 4 carriles que cruza por encima de los andenes y desciende hacia el otro lado para que los taxistas puedan entrar desde ambos lados de la estación. Puente cuyas aceras miden menos de 1 metro de ancho. A mí me parece evidente cuál era el medio principal de transporte en el que se pretendía que la gente llegara a la estación, y no es precisamente el autobús. Hay más paradas en los alrededores de la estación, que suman a la quincena de líneas que paran en ella, pero la mayoría requiere andar más de una manzana y cruzar varias calles. Por eso no las cuento. Lo que sí hay es un parking situado encima de la estación de cercanías, 2 más de superficie al sureste y para rematar un cuarto justo enfrente de la entrada. Son tan feos como lo es toda la infraestructura para coches, y no sé si dañan más a la vista o a los pulmones. El parking 1, o sea, el que está enfrente de la puerta, tiene 175 plazas. El parking 2, encima de la estación de cercanías, 1190. El parking 3, al sureste, 0 según la empresa gestora, pero yo veo el mar de asfalto, así que le vamos a suponer 1000 plazas. Y el cuarto está en obras, pero le voy a suponer otras 1000, porque estoy de buen humor hoy. Hay 3400 plazas para coches, pero este es el único lugar que he encontrado donde dejar tu bici, sin barras para amarrarla ni señalización que indique que está aquí y en un parking.
Hay una estación de Bicimad que puedes intuir detrás de las cientos de motos aquí aparcadas en la acera, pero nada más. Ah, una cosa más. Suponiendo una ocupación generosa de 2 personas por coche, eso nos da que los parkings traen a la estación a 6.800 personas, el equivalente a 75 autobuses de la EMT, 17 Series 103 de alta velocidad o 8 Civias, según los datos de aforos de Renfe. Vaya forma de aprovechar el espacio. Ámsterdam Central se toma la movilidad hacia y desde la estación de forma distinta. Al no haber separación entre los trenes de larga distancia y los cercanías, es complicado juzgar la capacidad de sus conexiones, sobre todo en una red en la que todos los trenes se tratan de la misma forma y en la que no hay líneas como tal. El hecho de que compartan espacio hace que los transbordos sean muy fáciles. Al igual que en Atocha, puedes acceder al metro sin salir de la estación. Por Ámsterdam Central pasan 4 líneas que conectan la estación con el resto de la ciudad. Las líneas M51, M52 y M53 terminan en la estación y paran en el mismo andén. Esto agiliza los transbordos y hace el sistema más accesible, pero es incompatible con altas frecuencias. La línea M54 sigue hacia el norte, cruzando el canal, por lo que para en una estación distinta. Además del metro están los tranvías. 6 líneas paran en Ámsterdam Central, 5 delante de la estación y una detrás, que cubren todos los destinos donde el metro no llega. En la parte delantera, los tranvías paran justo a la salida de la estación, en una zona peatonal, lo que permite llegar hasta ellos sin tener que esperar en un semáforo ni cruzar una calle, lo que hace increíblemente accesible al que de por sí es el tipo de transporte público más accesible. El tranvía 26, que se dirige al este, para en la parte trasera de la estación, en una parada propia. Justo encima de su parada está el intercambiador de autobuses. Ahí paran varias líneas urbanas e interurbanas. El edificio está proyectado como una extensión de la estación, con el mismo diseño con un techo curvo y las letras de Ámsterdam en grande. Debajo de las zonas donde paran los autobuses hay un área con tiendas y restaurantes, a las que se puede acceder por una galería con más tiendas que permiten cruzar la estación sin pasar por los tornos, que además tienen vistas al canal. Esto hace que hacer un transbordo desde un tren a un autobús sea fácil, provee a la gente de una zona donde esperar y hace que la estación sea un lugar donde estar y a donde ir en sí mismo, y no solo un lugar de paso. Además, desde ahí es fácil acceder a los ferries. Estos sirven para conectar la estación con la zona norte de la ciudad. Antes de la construcción del metro eran la única forma de cruzar el canal. Son gratis para peatones y ciclistas y son muy utilizados. A la mayor parte de los muelles se puede acceder a través de esta zona peatonal en la salida norte, y los ciclistas tienen un túnel propio para llegar a ellos desde la ciudad. La cantidad de ciclistas en esta zona es tan importante que tiene algunos de los carriles bicis más anchos que he visto nunca, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por muy decentes que sean el resto de medios de transporte y su integración con la estación, el 50% de las personas que coge el tren en Países Bajos llega a la estación en bici. Si bien a nivel nacional se está intentando reducir este número en favor del transporte público, se entiende que toda persona que vaya en bici a coger el tren es una persona que no ha ido en coche. Por ello, Ámsterdam Central está preparada para acoger a una cantidad brutal de ciclistas. Llegar en bici a la estación es súper fácil, gracias a la red de carriles y sendas bici, pero esa es solo una de las patas de la mesa. Hay que dejar la bici en algún lado. La estación tiene 4 parkings para bicis. Hay 2 en el propio edificio de la estación, uno al norte bajo la zona peatonal, desde donde se accede a los ferries, y uno al sur, en la plaza principal frente a la estación. En ellos, toda persona con tarjeta de crédito o de transporte público puede aparcar a su bici gratis durante las primeras 24 horas, pagando menos de 2 euros al día a partir de ahí. Los de la estación son antiguos y funcionales, no tengo mucho que decir de ellos, ya que los que más me interesa mostraros son los 2 nuevos parkings que abrieron hace un par de años. Al norte de la estación se abrió este parking en galería. El acceso se hace en ascensor o por estas escaleras con raíles para subir o bajar las bicis. Estas se dejan en distintas dársenas, con aparcabicis en 2 niveles para mayor aprovechamiento del espacio. Cada aparcabicis está numerado y cada dársena tiene un elemento asignado, como agua, tierra, viento y ¿datos? Bueno, el parking es luminoso y bonito, los cuales son unos adjetivos que jamás pensé que usaría para referirme a un parking. Pero lo interesante está al sur de la estación. Este parking está bajo el agua.
pero no podrías adivinarlo viendo esto. Accedes por estas rampas mecánicas, que descienden hacia el canal mientras te gritan cada vez que vas a llegar al final para que estés atento. El interior es diáfano y sorprendentemente bonito. En una de las paredes tienes una narración de la historia de Ámsterdam, con mapas hechos con fotos. Hay obras de arte en las entradas e imágenes en las luces de los techos. Las dársenas están numeradas y son prácticas, y hay un espacio para bicis de carga y bicis con cajas o sillas de bebé, que no caben en los aparcabicis habituales. También puedes coger una OV-Fits. Estas bicis se alquilan con tu tarjeta de transporte público por días y las puedes usar para llegar hasta tu destino cuando viajas a otra ciudad. Ah, se me olvidaba. Este parking tiene capacidad para 7000 bicis y el de antes para 4000. Sé que he sido muy pesado con la estética, pero es una de las grandes diferencias con los parkings de Atocha, o Atocha en general. Este sitio está hecho para costar lo mínimo y ser funcional, y eso está bien, pero este sitio es funcional y también bonito. Creo sinceramente que nuestra infraestructura, las cosas que usamos todos los días para desplazarnos tienen que ser bonitas y estar hechas con cariño, porque no es agradable usar algo feo y hecho con prisa, y porque si es bonito la gente se ve más incitada a cuidarlo y respetarlo. Pero no puedes hacer infraestructura para coches bonita. Los conductores necesitan carreteras rectas, grises y uniformes, porque necesitan predecibilidad e identificar las cosas fácilmente. Pero también porque desde un coche el mundo se ve de otra manera, y la estética importa mucho menos. No podrías hacer un parking así para coches. Primero porque un parking con 7000 plazas tendría mínimo 5 plantas, y llegados a ese punto no te queda dinero para florituras, pero también porque hacer un parking bonito no tendría sentido si los conductores van a llegar y lo único a lo que van a mirar es al hueco libre más cercano y a la máquina de tickets. Esto tampoco es cosa de países o de dinero. Ámsterdam Central sí tiene un parking para coches. Se encuentra aquí y tiene 410 plazas, y tiene la misma pinta que cualquier otro parking de cualquier otra ciudad del mundo. Quiero que se os quede grabada esta imagen, para que os vuelva a la cabeza cada vez que el politicucho de turno os diga que está haciendo mucho por la movilidad sostenible. Esto es hacer mucho por la movilidad sostenible, no os equivoquéis. Pero quizá lo más importante de una estación de tren no sea la propia estación, ni cómo se llega a ella, sino lo que hay alrededor. Los centros de transporte público tienen la capacidad de estimular en sus alrededores un tipo de desarrollo urbanístico en el que, gracias a la existencia de ese centro de transporte, el coche no es visto como algo necesario y, por lo tanto, no es necesario planificar exclusivamente para él. Tanto Atocha como Ámsterdam Central se encuentran en o cerca del centro de sus respectivas ciudades. El caso de Ámsterdam es especial, ya que es, literalmente, el centro de una ciudad que parece desarrollarse a partir de ella. Es la estación central y también es la más turística. Aquí llegan constantemente trenes desde el aeropuerto y puedes ver a grupos de turistas que se dirigen a la ciudad, mezclándose con los locales. Incluso puedes ver turistas españoles. Adivinar cómo los he identificado. Gracias a su flujo peatonal, el gran espacio justo delante de la estación está en gran parte peatonalizado. Los tranvías se abren paso entre la multitud, demostrando lo bien que se integran en este tipo de espacios, gracias a lo predecibles que son. La presencia del agua le da un toque especial. Al este de la estación se han ido desarrollando estos nuevos barrios, alzados sobre islas artificiales, que a pesar de ser muy recientes, han seguido filosofías de diseño centradas en ofrecer soluciones basadas en caminar y en la bici. Hay calles únicamente permitidas a peatones y ciclistas y puentes que actúan como filtros modales, permitiendo el paso solo a peatones y ciclistas. Así, caminar o ir en bici se convierten en la opción más rápida y, por lo tanto, la más usada. Al sur se encuentra el centro histórico, que es el parque temático que esperas de cualquier ciudad europea, pero por el que sigue siendo fácil moverse gracias a sus calles peatonales y a los tranvías. No todo es bueno, sin embargo. Justo por detrás de Ámsterdam Central pasa esta carretera, que al menos ahora está parcialmente soterrada, pero que sigue llevando coches directamente hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, al llegar en tren a Madrid y salir a la calle por primera vez, esta es la vista que te encuentras. La avenida de la ciudad de Barcelona no es precisamente la calle más bonita de la ciudad,
y alguien mucho más osado que yo se atrevería a decir que a lo mejor 5 carriles por sentido son demasiados al lado de una estación por la que pasan 300.000 personas al día. La intersección al menos se ha visto algo reducida por las obras, de 7 a 4 carriles, aunque no he encontrado ningún lado donde se diga que este cambio va a ser permanente. Salir por la Marquesina antigua te lleva a la glorieta del emperador Carlos V, que casi podría definir Madrid ella solita. Para cruzar hacia el Museo Reina Sofía, los peatones tienen este paso de peatones, que está anegado de la cantidad de gente que intenta cruzar y que dura demasiado poco, por lo que muchos acaban atrapados en la mediana. La glorieta en sí es un auténtico mar de asfalto del que emana un calor en verano que es insoportable. Por suerte, el llamado Excalèstric de Atocha ya no existe, solo nos faltaba. Las aceras son demasiado pequeñas para la cantidad de gente que tienen, y las motos aparcadas no ayudan. Al norte el barrio de las Letras es el parque temático de siempre, pero con coches en calles demasiado pequeñas, por alguna razón. Al sur y al este los barrios de Atocha y Pacífico son los típicos barrios de Madrid, calles principales con demasiados carriles, calles pequeñas con aceras diminutas y demasiados coches aparcados, demasiados semáforos, incluso en lugares donde no son necesarios, calmado del tráfico inexistente y una o dos calles por barrio recientemente remodeladas que son medianamente decentes. No tengo mucho que decir de ellos. Atocha y Ámsterdam Central son estaciones con un origen similar y que han sufrido cambios similares a raíz de factores similares a lo largo de su historia. Sin embargo, a pesar de encontrarse en situaciones parecidas, son radicalmente distintas, en diseño y en cómo operan, pero sobre todo en la función que desempeñan en su ciudad y en la relación que los ciudadanos tienen con ellas. Como he dicho al principio, no voy a declarar un ganador, y creo que ambas tienen su propio mérito, pero es indudable que una es un espacio público entremezclado con la ciudad que hay alrededor y sorprendentemente bien diseñada para favorecer alternativas de movilidad, y la otra es un espacio oculto tras un detector de metales, y en el que te tienen que llevar de la manita, no vaya a ser que los adultos responsables y maduros se pierdan, mientras se convierte en un espacio por el que pasar, que supone dificultades de tránsito a los vecinos, desprecia todo interés estético y de conservación de la estación original y está rodeada de las que probablemente sean algunas de las peores cañerías para coches de la ciudad. Y es una pena, porque cuando ves la vieja marquesina de Atocha desde el Museo de Reina Sofía, es tan bonita que uno no puede sino imaginar lo genial que podría ser. Nos vemos.